Dios le bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios primeramente, a nuestro Señor Jesucristo, por concederme la oportunidad de estar presente una vez más para traer su palabra de vida. Estaré hablando en este día sobre el luciferismo y el satanismo. ¿Qué diferencia hay entre el luciferismo y el satanismo? ¿Cuál es la diferencia? Ya que han sido confundidos los dos. Por una parte, unos creen que Satanás es el mismo Lucifer y otros creen que Lucifer es el mismo Satanás. Estaré hablando de este tema en este día para traer la aclaración. Pero primeramente hay que orar. No se puede dar la palabra de Dios sin hacer una oración. Y en esta hora vamos a cerrar los ojos, cada uno que esté en su hogar, en su casa, en su lecho, en su cama. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar usando la oración modelo de Mateo capítulo 6, la oración que le enseñó Jesús a sus discípulos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos deje caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito tu nombre, Dios. Pero antes de dar comienzo a este tema, quiero leer primeramente la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. 2 de Corintios, capítulo 14, versículo, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15. Reina Valera, versión 1960. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuyo fin será conforme a sus obras. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero quiero leer acá, en esta Biblia, en la Sefer Dabar, en esta versión, la Sefer Dabar, enviada de Israel, directamente, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. ¿Qué dice esta versión hebrea? Dice: no hay nada sorprendente en eso. No hay nada sorprendente en eso. Porque el mismo Satán, sea, en vez de usar la palabra o el término Satanás, usa el término Satán, que es el término que aparece en Job capítulo 1. Que llegó el día en el cual los hijos de Dios debían estar delante de él, entre los cuales estaba Satán. Aquí dice, y no hay nada sorprendente en eso, porque el mismo Satán, el adversario, se disfraza de Malá.
sea de mensajero. El mismo Satán se disfraza de Malak, o sea, de mensajero, de Or, de luz. Por lo tanto, no es una cosa grande si también sus sirvientes hacen lo mismo, disfrazándose de siervos de justicia. Ellos encontrarán la recompensa conforme a lo que sus obras merecen. Gracias, amado Dios. Tu palabra no podemos bendecirla porque ellas son santas y son sagradas. Gracias, Padre, amado Dios. Bendito sea tu nombre. Mis hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y versículo 15 es claro. Y por eso estaré hablando, como dije hace un minuto aproximadamente, de la diferencia entre el satanismo y el luciferismo. Hay personas que dicen, no, porque Satanás, Lucifer es lo mismo. No son lo mismo. No son lo mismo. Primeramente, cuando la Biblia habla de Lucifer, esa palabra aparece en Ezequiel, haciendo referencia a Ezequiel, capítulo 28. En Isaías 14 hace referencia a lucero de la mañana, como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, precipitado fuiste por tierra. El apóstol Pablo habla claramente y dice que esforzaos hasta que crezca dentro de vuestro corazón el lucero de la mañana, una palabra que también aparece en el libro de Apocalipsis, haciendo referencia a quien habla con ustedes, el lucero de la mañana. En Apocalipsis, creo que el capítulo, si no me equivoco, del capítulo 22. Y me corrigen y me pueden escribir el capítulo, porque a veces tantas cosas, uno a veces olvida los textos. Así que en el libro del Génesis, del Sefer de Bereshit, aparece allí también la serpiente tentadora. En Génesis, capítulo 2, aparece la serpiente tentadora, y en Génesis, capítulo 3, haciendo referencia a la serpiente. Más tarde, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, fueron mordidos por serpientes. Y dice la Torá que se le ordenó a Moshe para que le puso una vara. Entonces se le dio la orden de hacer una serpiente de bronce. Y dice la Torá que todo aquel que no miraba a la serpiente no recibía sanidad, haciendo referencia a esa serpiente de bronce. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? ¿Qué quiere reflejar sobre todo aquello? Hay un misterio que aún ni a muchos profetas terminó de aclarársele de manera clara aquellos misterios. Algunos profetas y patriarcas se les revelaron cosas ocultas referente a Satanás y referente a Lucifer, pero no se le aclaró de maneras profundidades, no se le aclaró de manera clara, porque hay misterio sobre todo aquello. Y no quiero decirlo de manera abierta, porque si hay profetas que no se le aclaró de manera muy clara aquello y no se le dijo, no puedo decirlo, porque hay personas que no están preparadas para escuchar esta clase de mensaje directo sobre Satanás y sobre Lucifer. O sea que hay mucho misterio en cuanto a esto, pero no puedo decirlo. Porque hay una frase que dice
Es tan malo hablar cuando se debe callar y callar cuando se debe hablar. Por lo tanto, hay cosas que no se pueden decir. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay muchas personas que a través de las redes están hablando de este tema y al hablarlo de manera directa y de manera clara le están haciendo daño a muchas personas que me llaman y me dicen, mira Samuel, explícame esto, explícame aquello. Y me veo en la necesidad de explicarle, pero hay que entender, mis hermanos, que hay muchas cosas que nosotros podemos decir que son verdad, pero esa verdad, cuando se dice en el momento no adecuado, cuando se dice en el momento no oportuno, cuando se le dice a la persona que no está preparada para escuchar aquello que comprendemos nosotros que es una verdad, para esa persona no se convierte en una verdad, sino en una mentira y una falsedad. Entonces, aquello que es un trago de miel bien dulce se convierte en su paladar, un trago de hiel amarga. Porque aquello que para ti es la verdad, para otro no es la verdad, porque en fin y al cabo, cada quien tiene que experimentar su propia verdad. ¿Qué indica esto? Que lo que es verdad para mí, para aquel no es verdad, porque no está en el nivel de conciencia de la comprensión para comprender aquello que es la verdad. Por eso dijo el maestro Yeshua HaMashiach, y conoceré la verdad, y la verdad te hace libre. Pero ¿qué es la verdad? La verdad es aquello que tú comprendes como verdad en tus niveles de conciencia, pero que aquello que tú comprendes como verdad en tus niveles de conciencia, para otro es una mentira, para otro es un trago amargo. ¿Por qué? Porque se le está diciendo a la persona no adecuada y que no está preparada para digerir aquello que tú lo quieres decir. Que usted le quiere expresar o le quiere decirle a la persona. Por lo tanto, hay que entender que no todo se dice, aunque tenga la buena intención de decirlo, por hay cosas que no se pueden decir, hay que saber a quién decírselo, en qué momento decirlo y cómo decirlo. Por lo tanto, muchos profetas, investigando estos misterios sobre Lucifer, sobre Satanás, muchos lo investigaron y muchos cuestionaron y le preguntaron a Dios sobre Satanás, como el profeta Abraham en el libro apócrifo, considerado apócrifo por la iglesia oficial. Abraham tuvo un encuentro con esta entidad del Sefer del Bereshit, del Génesis, y se le dio allí unas grandes revelaciones para un futuro. Allí también le aparece en la obra La Ascensión de Isaías, le aparece dos entidades al cual al profeta Isaías se le revelan los nombres de dos entidades tenebrosas que guerrean contra el pueblo de Dios en el mundo espiritual. Y entonces allí aparece Belial, que es mencionado en la Biblia como en diferentes obras apócrifos, libros apócrifos o libros deuterocanónicos, como le quieran decir. Y en algunos textos antiguos aparece sobre el espíritu de Belial, o cuando los profetas, para referirse a Satanás o a ese ser, usan el término Belial. Pero ¿quién es Belial y quién es Satanás? Belial es el nombre que usan los profetas para referirse a Satanás o a ese espíritu de la tiniebla. Pero usan ese término porque el profeta, al desconocer el nombre personal de la entidad tenebrosa, usan el término Belial para referirse a esa entidad tenebrosa. Pero esa entidad tenebrosa, su nombre particular es Belial, no. Por lo tanto, el término Ha-Satán, Satanás o Hak-Satán, se usa en la Biblia en diferentes textos porque el profeta no comprende el nombre de la entidad tenebrosa. Al no comprender el nombre de la entidad tenebrosa, la iglesia oficial y los rabinos y maestros, al desconocer la historia del pasado sobre los ángeles y seres que cayeron, seres que se degeneraron, seres que de manera consciente se tiraron, otros que cayeron por cosas determinadas, utilizaron el término diablo, el término Hasatán,
o el término Belial para referirse a diferentes entidades que cayeron. Pero esos nombres se le dan esos calificativos porque ellos no comprendían los nombres de esos seres caídos. Sin embargo, en la obra apócrifa o considerado libro apócrifo de Isaías, que para mí no es un libro apócrifo, sino palabra inspirada por Dios. Pero para comprenderle esto y entenderle esto, amerita muchos estudios, mucha comprensión y muchos análisis y meditación para darse cuenta que esta obra es inspirada. No porque alguien me lo haya dicho, sino por una búsqueda personal que la persona tiene que hacer, una búsqueda de relación con Dios para darse cuenta cuando es palabra de Dios. Entonces, en la obra o en el libro La Ascensión de Isaías, aparecen allí dos entidades tenebrosas que hacen guerra contra el pueblo de Dios. Entonces allí aparece Samael y toda su hueste. Samael, el ángel caído, o el arcángel Samael con toda su hueste. El arcángel Samael o este ángel caído es el que aparece en el Talmud de Israel, donde hace referencia a este ser caído, y según los rabínicos que hablan en el Talmud, dicen que este ser cayó de la región del quinto cielo. O sea que el arcángel Samael ocupaba la región del quinto cielo, siendo un gran jerarca de esa zona, de esa área espiritual. Se cayó y se degeneró. Aparece también en el libro apócrifo de Juan, también aparece este ser como Samael, como un ser caído. Según los historiadores, dicen que cuando la humanidad se degeneró, Samael fue quien apareció en el Edén y tomó la forma de serpiente junto a Lilith, que había concebido con él. O sea, habían tenido acto sexual, y se dice, según la tradición judía, que por allá en el desierto dieron como resultado cientos y miles de sucubos, o sea, de creación. Esto lo dice en el tema extrabíblico en cuanto refiriéndose al Talmud y la tradición judeo-cristiana. Así que en el libro La Ascensión de Isaías, el profeta Isaías, para referirse a Belial, él revela entonces el nombre secreto de este ser misterioso que se le hace la guerra al pueblo de Dios, y el nombre que le da el profeta Isaías a este ser caído es el nombre de Mantambuco, que reprende en el nombre de Yeshua HaMashiach. El nombre que le da Isaías es el nombre o el término Mantambuco, para referirse a su nombre original de este ser caído. Así que este ser caído, con este nombre o Belial, hace referencia también en el Apocalipsis de Elías y en los manuscritos antiguos, como los manuscritos civilinos, considerados como manuscritos griegos, romanos y cristianos, judeo-cristianos, para referirse a los manuscritos antiguos civilinos. Dice que para los últimos tiempos de la humanidad, Belial tomaría forma en la humanidad y engañaría directamente al pueblo de Dios, haciendo grandes manifestaciones o engañando al pueblo de Dios para los últimos tiempos. Así que, mis hermanos, si empezamos a hacer referencia a todos los textos bíblicos de la Biblia, tanto en los manuscritos antiguos apócrifos como en la Biblia y en el Brit Hadashah, el pacto renovado, conocido como Nuevo Testamento, nombre que se le da original en griego al Nuevo Testamento como Brit Hadashah, aparecen diferentes textos para referirse al hombre de pecado, al hijo de perdición,
o al anticristo que ya estaba manifestado en el pueblo de Dios en aquellos tiempos. Y el apóstol Pablo explica que este ser se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Creo que le explica, creo que en el libro de Juan, o primera de segunda de Juan, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero voy a avanzar más en este tema, ya entrándome fuera de la Biblia, en la experiencia y el estudio en cuanto a Satanás y en cuanto a Lucifer, ya que hay personas que dicen, ¿es Lucifer Satanás o es Satanás Lucifer? Primeramente, Lucifer es un término que quiere decir ángel de luz. Ángel de luz. Mientras que Satanás o Haxatán es un término que significa adversario. Adversario. ¿Qué indica esto? Que cualquier ángel caído, cualquier persona que sea usado por el espíritu de Belial puede llamársele Satanás o adversario, ya que en los profetas aparece un ser que le apareció como adversario. Creo que fue a Josué le apareció como adversario. O sea, el término original como Satán. Jesús, Yeshua HaMashiach, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y dice un texto que uno de los que moja el pan conmigo en la mesa es Satanás. O sea, para referirse a Judas Iscariote. Mi pregunta, cuando nos referimos a Satanás como ser, como esa entidad, ¿cuál es su nombre original? ¿Cuál es su nombre verdadero en el abismo? Ya que Satanás significa adversario, pero cualquier ser caído, cualquier ángel caído es Satanás porque es un ser caído, y es adversario porque se levanta contra Dios. Al levantarse contra Dios, al levantarse contra Cristo, se llama Satanás. Pero ¿cuál es su nombre original o cuál es su nombre particular como ser? Ya que en la guerra o en la batalla universal o en la guerra galaxiales, en la guerra galaxiales de las galaxias, en esa guerra que duró miles y miles de años, porque la guerra de los seres que cayeron no solamente fue una guerra de la noche a la mañana, esta guerra tuvo miles, millones y millones de años de historia, y no fue de la noche a la mañana. Por lo tanto, en el universo siempre ha habido guerra, y por eso existen los ángeles de la guerra. Y ellos tienen todo preparado para ir a cualquier guerra que se dé en el espacio. Ellos están preparados para guerrear. ¿Qué quiere eso decir? Que en el universo, los ángeles de otro universo, las criaturas de otro universo, siempre han estado preparados en su sistema solar donde ellos viven. Siempre han estado preparados porque siempre han existido las guerras, mis hermanos. Siempre han existido las guerras y se han estado dando las guerras en todo el universo. Tienen que comprender este misterio. Entonces, todo ser que se reveló al desconocerse el nombre particular de esa entidad, entonces se le llamó, para salir rápido del paso, entonces se le llamó Satanás. En la Biblia antigua, originales, aparecía el término Samael para referirse como a este ser caído,
Pero más tarde estos textos fueron quitados. Entonces la iglesia oficial le puso Satanás o diablo para salir rápido, de una forma rápida del texto, para no dar tanta explicación a algo que ellos mismos no conocían. Así que, mis hermanos, hay muchas obras, asimismo, como la Biblia, como libros apócrifos, pero también hay muchas obras de grimorios. ¿Qué son las obras de grimorios? Son obras escritas por grandes maestros exorcistas, magos y hechiceros que escribieron obras de grimorios. ¿Pero qué son las obras de grimorios? Las obras de grimorios son libros que ellos escriben. ¿Por qué se le llama grimorio? Porque ellos entienden que cada palabra escrita en la obra de grimorio son palabras vivas, no son palabras muertas, sino palabras vivas. Por lo tanto, para estudiar una obra de grimorio hay que tener mucho cuidado hasta cuando usted pronuncia un nombre de una obra de grimorio, porque puede la persona abrir hasta un portal en ese mismo instante en el mundo espiritual y puede ser desbaratado, puede ser golpeado por la tiniebla en ese mismo instante por estudiar hasta una palabra de grimorio. Por eso hay muchas personas que estudiaron obras de grimorio en la antigüedad y lamentablemente muchos murieron y hubo problemas fatales por allegarse a una obra de grimorio. Entonces, en diferentes obras de grimorio que a mí me ha tocado estudiar y me tocó estudiar, para hacer referencia a Satanás o al diablo, aparecen diferentes términos y diferentes nombres. Pero hay una obra ocultista que no la quiero citar porque no quiero que ningún hermano curioso entre a meterse allí para investigar los nombres de los diferentes demonios que cayeron. Es una obra ocultista muy famosa, conocida entre los luciferitas, tanto rosacruces, gnósticos y masones y diferentes logias a nivel mundial conocen esta obra ocultista, pero no quiero hacer no quiero referirme a ella ni con el nombre, ni quién le escribió, para que ningún hermano curioso se adentre allí para conocer esto, porque es muy peligroso cuando una persona no está preparada meterse allí a esta clase de conocimiento. Pero allí, en aquella obra, el maestro ocultista, un maestro de un alto nivel muy elevado, conocido y reconocido como Maitreya Avatara de la nueva época de la era de Acuario, Avatara o Maitreya mensajero de la época de Acuario. Este ser, en una obra, allí él se propone investigar los nombres particulares de siete antítesis o siete ser o siete arcángeles caídos. Entonces allí revela el misterio sobre estos seres que son demonios y que están establecidos aquí en la tierra, y donde ellos en diferentes partes del mundo planetario, en diferentes partes como China, Europa, diferentes partes del mundo, estos seres tienen sus escuelas de conocimiento y tienen sus discípulos y están desplegados aquí en el mundo. Y hay personas que actualmente pertenecen a esas escuelas y están ahí. Pero, ¿por qué explico esto? Porque hay muchas personas
que cuando estudian ocultismo dicen, yo fui satanista o yo fui luciferista, para corregir, hay muchos satanistas que ni ellos mismos saben a la escuela a la cual ellos pertenecen. Lamentablemente el caso, porque ellos entienden que todo aquel que enseña magia negra es satanismo. Es satanismo en un sentido porque se levanta contra todo lo que Dios, porque Satanás significa adversario, y todo ángel caído es Satanás porque se levanta contra todo lo que es de Dios, se levanta contra todo lo que es de Cristo, por lo tanto se le llama Satanás. Pero ¿cuál es el nombre particular de ese ser, de esa entidad caída que estableció esa escuela o esa logia? El nombre que se le llama, o el nombre que se le puede dar original a la escuela, el término logia. ¿Cuál es el nombre particular de ese ser caído que estableció esa logia de magia negra o satanismo aquí en la tierra? Solamente aquellos que han sido altos iniciados en el satanismo o en el luciferismo son los que tienen el derecho de conocer el nombre particular original de esa entidad tenebrosa que dirige esa escuela aquí en la tierra. Solamente solamente aquellos altos satanistas que tienen un alto nivel de iniciación en el mundo espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque unas cosas son los grados físicos y unas cosas son los grados espirituales. Una persona puede tener el rango de sacerdote, de obispo, de vicario, de oficiante, de instructor o de maestro físicamente aquí en la tierra. Y es un grado, físicamente es un grado. Y reciben los grados. La persona cuando recibe la primera iniciación en el ocultismo, se consagra como miembro en el primer grado, es consagrado como miembro en el primer grado de iniciación o como el grado de aprendiz. Y después del grado de aprendiz se convierte en discípulo. Después de discípulo entonces vienen grados y grados. Hasta que la persona va subiendo de grados en grados. Y viene grado de magos, exorcista, maestro. Después de maestro, entonces vienen otros grados y grados. Y así un ser humano que fue un ser humano común, entonces llega a convertirse literalmente entonces en el mundo espiritual, en un demonio terrible. Así que mis hermanos, existen en el mundo físico diferentes escuelas de conocimiento, pero cada fundador de cada escuela tiene un nombre particular que corresponde y pertenece a él, a ese ser caído, y solamente aquellos altos iniciados en el mundo espiritual, porque una cosa es el conocimiento intelectual y una cosa es las iniciaciones espirituales. Entonces a mí, en lo personal, cuando estuve en contacto con diferentes satanistas, estando en el luciferismo, Rosa Cruz, tuve contacto con una alta satanista de México, donde ella me estuvo revelando de manera directa el nombre particular verdadero de ese ser caído, que muchos llaman Satanás, pero que no es Satanás, pero él tiene un nombre particular, el cual pertenece a él. Pero, ¿cuál es la intención y cuál es el propósito de este tema en este día? ¿Es echar toda la mañana hablando de las diferentes escuelas? No. Es para orientar en cuanto a ese asunto
ya que el pueblo de Dios hemos sido engañados en cuanto a esto se refiere. Diferencia entre el satanismo y el luciferismo. Pero antes de hablar del luciferismo y tomar diferentes aspectos en el sentido de conocimiento científico, filosófico, religioso, hablar un poquito del satanismo en su parte grotesco. El satanismo se divide en diferentes niveles. Satanismo de la mano derecha y satanismo de la mano izquierda. Dentro del satanismo hay miles de escuelas dentro del satanismo que se han dividido. Ellos mismos se han dividido porque a través de la historia del satanismo han surgido diferentes maestros. Entonces ellos tienen un concepto diferente en cuanto a Satanás. Al tener un concepto diferente en cuanto a Satanás, entonces ellos se ven en la necesidad de salir de esas escuelas y fundar otras escuelas. Entonces por eso hay diferentes filosofías en cuanto a Satanás se refiere. Por eso el satanismo aquí en la tierra está demasiado dividido. Existe un satanismo, ¿cuál es un satanismo muy refinado, filosófico, con términos científicos, donde ellos, ya estamos, oye varona, estamos terminando casi para darle lugar. Entonces, ¿qué sucede? Las escuelas están divididas, el satanismo está dividido. Hay un satanismo, ¿cuál es un satanismo refinado, científico y filosófico, que trata de presentar un satanismo filosófico? Esto se conoce como el satanismo labellano. El satanismo labellano, por una parte, está en contra del satanismo más grotesco, porque en el satanismo grotesco hay sacrificio de sangre, hay sacrificio humano, se sacrifican animales con sangre, pero ante todo también se sacrifican humanos y se sacrifican niños. Y en los altos ritos iniciáticos, en ese satanismo grotesco, para el iniciado satanista alcanzar otros niveles más superiores, hay momentos en que en el satanista tiene que ofrecer hasta su propio hijo, ofrecer hasta sus hijos para alcanzar poderes, para que los demonios puedan darle poderes en el mundo espiritual. Ellos tienen que sacrificar hasta sus propios hijos. Tienen que pasar iniciaciones en el mundo espirituales terribles, tan terribles que ustedes no se pueden imaginar. Donde el satanista tiene que tener hasta relaciones sexuales, hasta con demonios, literalmente tiene que tener relaciones sexuales hasta con demonios. Cuando a mí me tocó irme adentrando en el satanismo grotesco, ya mi persona estaba teniendo relaciones sexuales con demonios, literalmente, pero la misericordia de Dios me detenía. La misericordia de Dios me detenía. Porque allá en el fondo de mi interior había un miedo. Y dije, no quiero pasar de aquí más allá. Pero ya mi persona tenía relaciones sexuales directamente, era con demonios, literalmente. Porque iba a ir siendo probado de iniciación en iniciaciones para ir botando el miedo, porque el satanista no puede tener miedo. Un satanista que sea cobarde no puede ser satanista. Tiene que sobrepasar y tiene que pasar todas esas iniciaciones. Pero algo me detenía. Porque hubo un momento de mi vida en que quise ser millonario y tener dinero, y me vi en la necesidad de invocarle una entidad tenebrosa
y esa entidad me apareció y hablé con ella. Pero esto me exigía más allá de lo que yo no quería. Hasta a tal punto que me vi en un momento espiritual que para poder salvar mi pellejo, válgame Dios, tuve que hacer un pacto en el mundo espiritual y hasta el día de hoy no digo qué pacto fue que hice ni tampoco lo voy a decir. Pero sé que Dios me libró y sé que Dios ha librado a mi familia. Pero me vi en la necesidad en un momento de cuando mi alma corría el peligro de hacer un pacto en el mundo espiritual y lo hice en ese momento, pero Dios me libró de eso. Y gracias a Dios ese pacto no se pudo dar y eso que hice en aquel momento nunca lo he dicho en ninguna plataforma de ninguna redes, ni tampoco lo voy a decir por este canal porque es algo muy peligroso. Pero me requerían algo más allá de lo que no quería, entonces me vi en la necesidad de no seguir más y adentrarme más en el satanismo grotesco de sacrificio de sangre y pacto humano. Pero solamente me abstenía en la parte de un satanismo más filosófico y más refinado, pero al fin y al cabo es el mismo satanismo con diferente máscara, el mismo satanismo. Así que el satanismo lavellano, que se ve como diferente al satanismo grotesco de la mano derecha, el satanismo lavellano presenta un satanismo filosófico en el sentido de que buscan la autoiluminación interior y donde ellos presentan como que el diablo o Satanás está dentro de ti mismo y donde tú mismo lo expresas a través del ego. Y no tiene necesidad de hacer rituales, pero te presentan una forma de cómo tú puedes conocer a Satanás y presenta un satanismo de una forma como a través de una búsqueda de luz y de conocimiento. Entonces, de esa forma, el satanismo lavellano aparta a un lado los sacrificios de sangre, pero de una manera te enseña que para tú conquistar esa luz, tú la conquistas. Entonces ahí es donde se esconde el satanismo dentro de los pequeños detalles que aparece muy bonito, donde te dice que tú no puedes entrar a hacerle mal a nadie. Tú no puedes entrar a hacerle mal a nadie. Entonces ahí es que te engaña el diablo porque se disfraza al ángel de luz. Pero te enseña que para tú poder conquistar esa luz, tú no necesitas de nadie. Tú no necesitas de nadie porque en ti está todo el poder de tú hacer y deshacer. O sea, el satanismo lavellano presenta un satanismo filosófico y científico, pero de esa manera astuta, diabólica, te aparta de Cristo y te aparta de Dios. En ese satanismo lavellano entramos entonces en el luciferismo más refinado con toda la arte que se requiere. En el luciferismo refinado, llámese con todas las logias desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy, en todas sus ramificaciones, el luciferismo o los luciferistas también se han dividido en diferentes ramificaciones en el mundo. Así como los satanistas se han dividido porque hay satanistas que hacen sacrificio humano, hay satanistas que hacen sacrificio de animales de sangre, pero hay satanistas que no hacen sacrificio humano. Y te hablan de un satanismo tan refinado que aparentemente parece hablarte del mismo Dios. Entonces, de esa manera es como el diablo en los últimos tiempos ha ido tomando como presa las almas para irla llevando entonces al abismo de manera refinada.
Pero ¿qué sucede? En el luciferismo de la mano derecha, y el luciferismo de la mano izquierda, entonces ahí entramos entonces en el alto ocultismo que impera en la alta sociedad, que ha venido arrastrándose a través de todos los tiempos y a través de toda la cultura de todos los pueblos hasta llegar hasta en estos tiempos. Nos remontamos en la antigua Atlántida, cuando buscamos los antiguos ritos ocultistas en el luciferismo, nos encontramos en el pasado con los antiguos alquimistas, los antiguos cabalistas. Este conocimiento que se remonta de la Atlántida, por aparte de la Atlántida, se remonta en el antiguo continente Lemur perdido, de cómo la humanidad Lemur se degeneró, cómo la humanidad Lemur o los lemures cayeron. Cuando cayeron en todas estas prácticas, cuando recibieron un conocimiento que le estaba prohibido recibirlo, ellos lo aceptaron, ellos lo tomaron y lo hicieron suyo. La humanidad Lemur se degeneró y cayó. Más tarde este conocimiento pasó de los lemures, pasó a la Atlántida, y los lemures tomaron este conocimiento de la alta magia y más tarde hicieron uso o mal uso de este conocimiento. Hasta que más tarde Dios se vio en la necesidad de hundir el continente de la Atlántida, y esto aparece registrado en la Biblia como el diluvio o la historia de Noé. Pero la historia de Noé y el diluvio no solamente aparece en la Biblia, sino que también aparece en otros manuscritos antiguos que datan de miles de años, de 7,000 años más antiguo que la misma Torá de Israel. O sea que existieron otros manuscritos antiguos de 7,000 años más viejos que la Torá que usa el pueblo de Israel. Y por eso en la Torá o en la Biblia usted encontrará muchas cosas que están escritas ahí, pero ya se remontan de miles de años de historia donde ya estaban escritos. O sea que hay muchas cosas en la Biblia que están escritas que fueron copia de otros manuscritos antiguos donde ya estaban escritos. Entonces, ¿qué sucede? El conocimiento de la alquimia, el conocimiento de la Kabbalah, el conocimiento alquimista, este conocimiento pasó más tarde a los antiguos egipcios, pasó al Himalaya en el Tíbet, los babilonios lo hicieron suyo y los antiguos griegos. Y más tarde el pueblo de Israel tomó también este conocimiento y fueron escritos diferentes grimorios y obras antiguas en cuanto a exorcismo y conocimiento ocultista en toda su amplia manifestación. Y se fueron escribiendo diferentes grimorios hasta llegar hasta nuestra época. Así que lo que les quiero decir, mis hermanos, que cuando se trata de lo luciferista, estamos hablando de un ocultismo muy refinado, muy alto, científico, filosófico y místico, donde quienes lo dirigen son la alta cumbre de la humanidad y de la sociedad. ¿Qué nos indica esto? Que mientras por una parte el luciferismo busca luz, conocimiento, luz, el satanismo se mete en la parte grotesca de rituales. O sea, hay una diferencia entre el satanismo y el luciferismo. El satanista grotesco hace sacrificio humano y sacrificio de sangre. El luciferista
busca luz y busca conocimiento, pero conocimiento en el lado equivocado. Ahí está la diferencia. El satanista busca conocimiento, lógico, porque necesitan conocimiento para hacer lo que ellos hacen. Pero cuando se trata de luciferista, estamos hablando de un luciferismo, de un satanismo, de un alto nivel, muy elevado, donde ellos buscan el conocimiento oculto, ellos buscan luz, pero una luz en el camino equivocado. De ahí es que el luciferista lee la Biblia al revés. El luciferista lee la Biblia al revés. Por ejemplo, mientras que el satanismo ve a Satanás en su parte grotesca como aquellos satanistas que no quieren saber de Dios, no quieren escuchar que se hable de Cristo, no quieren escuchar que se pronuncie el nombre de Dios, porque está totalmente prohibido, en ese satanismo está totalmente prohibido que se hable de Dios. Totalmente prohibido. Cualquier ex satanista puede escribir en el canal y escribirme si es así o no. Está totalmente prohibido en ese ocultismo que se hable de Dios. Ojo con esto. Pero hay un satanismo que entiende y comprende a Satanás muy diferente a como lo entienden otros satanistas. Hay un satanista que Satanás es el padre del mal, aquel ser de la destrucción, aquel ser que se levanta contra todo lo que Dios no quiere nada, saber nada con lo que es Cristo. Pero hay otro satanismo que se habla de Dios. Hay otro satanismo que se habla de Cristo. Y ustedes dirán, ¿pero qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Qué es lo que este hombre quiere expresar? Ahí está entonces el gran detalle. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el luciferismo, se adora, se venera a Satanás, pero se le ve a Satanás no como el Dios grotesco del mal, que exige ritual y sangre, sino como a Satanás, aquel que es el ser de la luz. Mientras un satanismo comprende que Satanás es el padre de la tiniebla, del mal, hay un satanismo que ve a Satanás como el padre de la luz, que ve a Satanás como el portal, como la puerta para poder conquistar y entrar al absoluto. Un satanismo que ve a Satanás como el único medio para ellos poder conectarse, como ellos dicen, con el gran ser, con el gran arquitecto del universo, como ellos le dicen. Un satanismo que ve a Satanás como aquel que lo lleva. Ven a Satanás como aquel que abre el camino. Por eso los luciferistas de la mano derecha, ese satanismo de la mano derecha, que este alto satanismo luciferista, que ven a Satanás como el padre de la luz, cuando ellos te estudian la Biblia, que la Biblia que usted estudia, ellos también la estudian, pero la leen de una manera inversa. Y a quien le leen la Biblia de esa magnitud, de esa forma, termina renunciando a Dios. Y no lo voy a leer, ni la voy a leer así nunca. Porque le voy a decir algo, mis hermanos. Si agarro la Biblia, el libro de Génesis, y lo empiezo a leer, usando todos los textos bíblicos, leyendo la Biblia al revés, sumergiéndome en esos textos y buscando, la persona renuncia a Dios y renuncia a Cristo. Porque ellos la leen de esa manera. Y por eso es que el luciferista es una persona de un alto conocimiento y tiene conocimiento prácticamente de todo.
Cuando la humanidad quiere conocer algo, ya el luciferista ya lo conoce. Es un caso, por eso dijo el maestro Yahoshua, los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. Y por eso luciferita busca luz y busca conocimiento, pero en el lado equivocado. Y por eso hay una obra ocultista, hay 3 capítulos en una obra ocultista que me tocó hace muchos años estudiarla, que fue la que me indujo más directamente al satanismo de la mano izquierda, porque está el satanismo de la mano derecha, el satanismo de la mano izquierda. Él dice en esa obra que los luciferistas son directamente adoradores y adoradores, invocadores del diablo directamente. Pero ¿qué hacen ellos cuando el ocultista luciferista entra a la logia, al ocultismo? Llámese Rosacruz, Orden Rosacruz, que está dividida en diferentes ramificaciones en el mundo entero. La Orden Rosacruz, la Orden de la Masonería, que está dividida en todas las órdenes internacionales, porque están divididos. Así como el satanismo de la mano derecha está dividido en varias ramificaciones, el luciferismo ocultista está dividido en diferentes ramificaciones en el mundo entero. Orden de la Masonería, Orden Rosacruz antigua, la Orden Gnóstica, cuando surge para 1971 y cuando fallece el fundador del gnosticismo, conocido como Manuel Víctor Gómez, conocido como Kalki Avatara de los 9 Ares de Acuario, el fundador del gnosticismo de la orden gnóstica Rosacruz. Cuando él fallece, para 1978, la orden gnóstica se divide en varias ramificaciones. Hoy en día, el movimiento gnóstico Rosacruz luciferista se divide en más de 40 movimientos gnósticos luciferistas Rosacruz en el mundo entero, que indica que así como la orden, todas las órdenes del satanismo ha sido dividida en varias ramificaciones, el satanismo de la mano derecha ha sido dividido en diferentes ramificaciones en el mundo entero. Pero ¿cómo engañan ellos al mundo? La filosofía ocultista, cuando el neófito ingresa a la orden, y por eso en todas las órdenes existen personas que están sentados en el banco, pero le venden una falsa enseñanza sobre Cristo, vestida de cristianismo y vestida de Dios. Si usted le pregunta a un mago negro del ocultismo, usted le pregunta a un mago negro del ocultismo, como mago negro y ocultista, ¿cuál es tu propósito y objetivo? Él te va a responder: llegar al ser, conquistar el absoluto, conquistar el nirvana, como ellos lo dicen. Pero ningún mago negro afirma ser mago negro. Ningún mago negro, luciferista satanista, afirma ser luciferista, ni afirma ser mago negro. Ojo con esto. Sino que todos dicen ser cristianos. Todos dicen ser cristianos. Entonces, ¿qué ellos te enseñan? Usted está buscando de Dios, ellos te hablan de Dios. Usted está buscando de Cristo, ellos te hablan de Cristo. Pero mediante la persona se va adentrando en el conocimiento, ya entonces empiezan a cambiar las cosas y ya de aquello de cual ellos te hablan de Cristo, ya no es de Cristo, sino de Lucifer. Y ya llega un momento en que Lucifer ya no es Lucifer, sino algo que ellos practican y viven y que ellos tratan de despertar dentro de sí, el cual ellos la conocen
como la serpiente Sakti, Devi Kundalini, el cual debe despertarse dentro de sí mismo y debe ascender por la columna vertebral para que ascienda por los 33 nudos de la columna vertebral, simbolizando los 33 grados del maestro y los 33 grados de la masonería. Pero ya Devi Kundalini Sakti, como ellos le llaman, la serpiente Devi Kundalini, es más que la misma serpiente antigua, el mismo diablo, el cual es conocido como Lucifer. Lo que pasa es que el luciferismo lo disfraza con ese disfraz para que el neófito, cuando llega a la logia, no vea que se está invocando al diablo en los rituales, en los 7 grandes rituales que se hacen. No vean que se está invocando al diablo directamente, sino que es con el disfraz de Madre Divina Devi Kundalini Sakti. Ellos adoran a la Madre Divina Devi Kundalini, pero usan ese término de palabra con ese disfraz y no para no indicarle que se está invocando al diablo directamente. Y le estoy informando algo donde tuve la oportunidad de conversar con un sacerdote activo del ocultismo. Y ese sacerdote activo del ocultismo, yo quiero que ustedes, luciferistas, gnósticos Rosacruz, que están escuchando ahora mismo este mensaje, donde un sacerdote activo estuvo hablando conmigo hace muchos años y donde él afirmaba que ellos usan el término Madre Divina Devi Kundalini Sakti, usan ese término para que la persona no se espante y no se asuste y que ellos no comprendan que es al diablo, a Satanás, al cual se le está invocando y se le está adorando directamente. Y de esa manera los luciferistas también son engañados por esa parte. Ahora, muchos son conscientes y otros son inconscientes. Así como hay satanistas que están en escuelas satánicas haciéndole creer que es de Dios, asimismo sucede en toda la área del conocimiento. Porque asimismo, como existen satanistas en todas las ramificaciones de toda la logia en el mundo y luciferista, asimismo existen en la iglesia evangélica satanistas que no saben que son satanistas. Entonces, en el pueblo de Dios han ido introduciéndose oraciones, formas de oraciones que en pequeños detalles, cuando lo buscamos, vienen del alto ocultismo. La iglesia, muchos hermanos por la ignorancia lo aceptan, lo repiten, lo dicen y no saben qué están diciendo. Pero lo doy gracias a Dios que me permitió pasar por ese mundo para venir al evangelio, para orientar al pueblo de Dios en cuanto a esto. Y así, gracias a Dios, que hay muchos ex satanistas que han salido de ese ocultismo negro para venir al evangelio. Y le mando un abrazo en Cristo a mis hermanos ex satanistas, ex luciferistas, que salieron de ese mundo negro de ocultismo para venir al evangelio de Cristo. Le mando un abrazo en nombre de Cristo Jesús. A mi hermano allá en México, le mando un abrazo en Cristo. Que Dios le bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús y que Dios le dé fuerza para continuar esa guerra espiritual allá en México, que tiene mucho propósito para con Dios, mucho objetivo, que la sangre de Cristo lo cubra cada día más. A mi hermano allá en Puerto Rico también, le mando un abrazo en Cristo. A mi hermano ex satanista, que también está dando grandes testimonios a través de las redes, que es el hermano Natanael Abreu, que estuve conversando con él, un hermano en Cristo, un guerrero de Dios. Y debemos cada día orar por los hermanos, por todos los ex satanistas y brujos, hechiceros, nigromantes y exorcistas que han salido del ocultismo,
Debemos orar por cada uno de ellos porque estamos lidiando una batalla fuerte aquí espiritualmente. Y orar por aquellos que están allá para que vengan a Cristo, mis hermanos. Ha llegado la hora y el momento en que debemos unirnos para hacer fuerza. Porque mientras los luciferitas, mientras los satanitas, ocultistas, nigromantes y hechiceros se unen en el pueblo de Dios, están desunidos. Y lamentablemente se da el caso que los hijos de la tiniebla están unidos y son sagaces en su mundo, pero el pueblo de Dios está dividido. Entonces, cuando viene un satanista al evangelio, lo atacan, lo matan espiritualmente, y nosotros seguimos en el evangelio porque sabemos el llamado al cual Dios nos llamó. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos dio un espíritu de guerra, y aquí seguimos batallando la batalla porque venimos de un mundo de guerra espiritual y ya sabemos lo que es la guerra espiritual. Pero cuando llegamos aquí al evangelio, aquellos que dicen que son evangélicos son los mismos que se levantan en contra para hacernos la guerra y matarnos. Nos expulsan de las iglesias, nos sacan de las iglesias y nos dicen, miren, no vayan a esa iglesia porque son un brujo. A mí me ha tocado, a mí mi esposa, trasladarnos de diferentes iglesias, porque los mismos evangélicos van a la iglesia y le dicen a los pastores, no acepten a esa persona ahí. Si ustedes aceptan a esa persona ahí, yo dejo de ir a esa iglesia, porque esa persona no puede estar en esa iglesia porque es un brujo. Mi Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Los mismos evangélicos no hacen la guerra. Y mientras los satanitas, luciferitas, ocultistas se unen, en el pueblo de Dios están divididos. En el pueblo de Dios se matan y se comen uno con el otro. Ha llegado la hora en que el pueblo de Dios debemos unir fuerza. Todos aquellos ex satanitas, brujos, hechiceros, nigromantes. Ha llegado la hora en que debemos, si es posible, como decía mi hermano de México, hacer un grupo de WhatsApp internacional para que nos conectemos a hora de la madrugada, a las 3 de la mañana, que a través de vía WhatsApp, todos los altos ex satanistas que fueron en ese mundo de tinieblas, que están en el evangelio, que yo sé que tienen muchas cosas que debemos conocer, muchos que llegaron a más profundidades de donde a mí me tocó llegar, porque cada uno en su manera particular tiene gran experiencia, porque el satanismo es demasiado amplio y cada persona tiene una experiencia individual, que cada cual podamos aportar luz de cómo guerrear en el mundo espiritual. Y si todos los ex satanistas se hace un grupo de vía WhatsApp y a las 3 de la mañana, a X día, hora de la madrugada, nos levantamos todos en oración, mi hermano, vamos a hacer una buena guerra espiritual para gloria de Dios. Pero mientras estemos divididos, unos para acá, unos para allá y otros para allá, no vamos a poder avanzar, porque un pueblo dividido, los satanitas entienden, el diablo entiende que un pueblo dividido, un pueblo que no avanza porque están divididos. Entonces, como pueblo de Dios debemos unirnos. Como pueblo de Dios debemos unirnos como pueblo de Dios. Y por eso apoyo a mi hermano allá en México, que tiene esos propósitos, tiene esos objetivos, que cada ex satanista que nazca ese sentir de unirnos para la gloria y la honra de nuestro Dios, mis hermanos. Pero antes de concluir, voy a hacerle una oración en esta hora. Amado Dios, en nombre de Cristo Jesús, Padre de la luz, Dios del universo, creador de todo cuanto existe, que habita en todo y en el todo, te pido en esta hora en nombre de Cristo, en nombre de Yeshua HaMashiach, por las 4 letras de tu nombre sagrado, en esta hora te pido, te ruego y te presento
a todos mis hermanos que salieron del satanismo, que están aquí en el Evangelio de Cristo. Confiéranos por el poder de tu gracia, el escudo, la protección, la espada, para nosotros guerrear en el mundo espiritual. Padre Dios del universo, Padre de la luz, Dios invisible, Padre universal, en nombre de Cristo, confiéranos el poder y la gracia de mandar, de ordenar a todo espíritu de las tinieblas que se disipe en este instante. En el nombre de Cristo Jesús, confiéranos por la gracia de Cristo, por la misericordia de Cristo. Padre, conforme a tu voluntad, confiéranos por tu gracia y tu misericordia el poder cada día más de vencer la tiniebla interna que yace escondida en nuestra anatomía interna, de vencer, de morir para poder nacer cada día más. Padre de la luz, confiéranos el poder y la gracia de morir para poder resucitarle espiritualmente, internamente, y despertar la conciencia, despertar luz. Confiéranos cada día luz, 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 en nombre de Cristo Jesús. Te presento, Padre amado, en esta hora, todo ex satanista, todo ex brujo, todo ex luciferista que en esta hora está viendo este video, que reciba fuerza espiritual en el nombre de Cristo, en nombre de Dios Jehová, por las 4 letras de tu nombre sagrado, en nombre de Yeshua HaMashiach, nombre dado sobre todo nombre, que ellos reciban fuerza, que ellos reciban luz, que ellos reciban luz, que ellos reciban luz y fuerza para poder vencer todo espíritu de la tiniebla interna y externamente. Confiéranos el escudo y la espada. Confiéranos, Padre, esa coraza de guerra. Confiéranos esa armadura de guerra espiritual. Hombres y mujeres que en esta hora están viendo este video, reciban esa fuerza, esa luz. Y todos aquellos que se quieren añadir a esta guerra espiritual, reciban luz, protección en esta hora. Y que los ángeles de guerra con sus espadas desenvainadas formen un círculo de guerra en esta hora, un muro de guerra. Y que con sus espadas de fuego en esta hora, que el arcángel Miguel con sus espadas de fuego y su comitiva de ángeles, en esta hora, en la sala, en el cuarto, en la cocina, en cada rincón del hogar, debajo de la cama, debajo de la nevera, debajo de la mesa, todo espíritu de sucubo, todo espíritu de incubo, todo espíritu de larvas, todo espíritu y todas cucarachas inmundas, se consumen en fuego ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Quedan consumidas en el nombre de Cristo Jesús. Todo ataque de la tiniebla en el mundo físico, en los mundos espirituales, en los planos de conciencia espirituales, todo espíritu de enviación ahora mismo, en el plano físico, en el plano vital, en el plano astral, en el plano mental y en todos los planos de conciencia superiores, todo espíritu se disuelve en esta hora y las tinieblas quedan derrotadas y en un fracaso en el nombre de Cristo Jesús. Por la gloria, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la voluntad y la gracia del Padre universal de la luz, por las 4 nombres, por las 4 letras de su nombre sagrado, Yo, Jehová, declaramos victoria en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo, y que todos los satanistas y hechiceros que yacen en el ocultismo
en el luciferismo, que en esta hora el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, trabaje en lo más íntimo de su corazón y que en las noches del profundo silencio ellos reciban el toque del Espíritu Santo de Dios y que sientan la necesidad de transformar, de cambiar su vida y de decirle a las tinieblas: ya basta, hasta aquí llegué. Este es el punto matemático. Y que reciban la luz del Ruach HaKodesh y que Cristo empiece a alumbrar cada corazón de cada brujo, de cada satanista, de cada hechicero, de cada ocultista, en todas sus ramificaciones en el mundo, que ellos en esta hora reciban el toque del Espíritu Santo de Dios para que ellos puedan cambiar y transformar su vida y venir a Cristo Jesús. Es hora de unir fuerza en el pueblo de Dios. En esta hora que recibamos luz. Luz, luz, luz. En el nombre de Cristo Jesús. Nombre sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre de Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Amén. Padre, que estas oraciones, que estas peticiones que en esta hora he hecho se cristalicen, porque todo lo que se ata en la tierra, se desata en la tierra, se desata también en los cielos. Y que estas peticiones en esta hora se hagan, se materialicen, se cristalicen estas peticiones en el mundo físico y en los mundos espirituales. Hágase, cúmplase, realícese conforme al Padre Universal de la Luz y al Tribunal de la Justicia Divina, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Shalom, shalom, shalom.